La vida de camionero puede resultar dura en ocasiones. Se pasa la mayor parte del tiempo fuera del hogar de travesía en travesía. Especialmente si se trabaja en zonas en las que existe una gran distancia entre ciudad y ciudad. Además, tampoco tenemos muchas comodidades y nuestra dieta se reduce a lo que ofrecen en las estaciones de servicio. Estos no son los únicos aspectos negativos del oficio. Si le preguntas a cualquier camionero experimentado si tiene alguna anécdota extraña que contar, nunca te irás con las manos vacías. A todos nos ha pasado algo en un punto u otro de nuestra carrera y estas anécdotas se vuelven más comunes durante las horas de conducción en la noche. En mi caso, soy camionero en Chile, lo que no favorece la posibilidad de estar por casa más a menudo. Una de las rutas más comunes que realizo es a través del desierto de Atacama, muchas veces tardo muchas horas o incluso días en llegar al destino. Siempre he intentado aprovechar al máximo las horas de noche para evitar pasar horas con el sol alumbrándome el lado izquierdo de la cara. He conocido a muchos camioneros más viejos que tienen media cara el doble de envejecida por esa misma razón. Hoy en día la situación es la contraria y conduzco a plena luz del día incluso si eso supone tardar más tiempo en finalizar mi jornada, y por una buena razón. Hace unos meses me encontraba conduciendo entre Diego de Almagro y Calama, llevaba aproximadamente la mitad del recorrido, debían ser las 2 o 3 de la mañana y estábamos en pleno invierno. Las únicas luces en varios kilómetros a la redonda eran los faros de mi camión. Gracias a esa falta de contaminación lumínica podía ver todo el cielo nocturno, era algo impresionante, lo veía bastante a menudo y aún así nunca me cansaba de aquello. A los lados de la carretera todo era oscuridad y solo conseguía ver las siluetas de rocas y algún cactus. En un momento dado decidí estacionar a un lado de la carretera para hacer mis necesidades, intenté hacerlo todo lo rápido que pude para no congelarme de frío. No tardé más de 30 segundos, cuando terminé me giré para volver al camión pero me paré en seco. Algo llamó mi atención. Casi no lo escuchaba. Era un grito de auxilio, parecía un hombre, el sonido venía de las colinas a un lado de la carretera, solo podía distinguirlas porque su silueta contrastaba con el horizonte estrellado de fondo. Dudé sobre lo que hacer un momento, si iba a comprobar aquello podría retrasarme en la entrega e incluso ponerme a mí mismo en peligro, desconocía la razón por la que aquella persona pedía ayuda. Por otro lado, mi madre no había criado a un cobarde. ¿Y si fuera yo? Le eché valor y me adentré hacia los gritos. No tenía linterna, tuve que esforzarme para no tropezar y caer al suelo. Con el tiempo y según avanzaba mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, lo suficiente como para moverme con relativa agilidad. La colina cada vez estaba más cerca, me extrañó que los gritos de auxilio no se escucharan más cerca, aunque evidentemente venían de allí. Conforme me acercaba pude ver mejor aquella colina, no era muy grande, medía como un edificio de 5 plantas de alto, seguía acercándome. Estando ya a unos pocos pasos de la colina miré de reojo a la derecha por puro instinto, noté que había algo ahí, como cuando eres niño y te levantas en plena noche para ir al baño. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando distinguí varias siluetas humanas completamente inmóviles, corrí hacia adelante y tras unos metros volví a mirar, esta vez solo vi sombras de piedras y cactus. Pensé que mi cerebro me había jugado una mala pasada y continué andando. Cuando llegué al pie de la colina me di cuenta de que el sonido venía de una cueva en la base. La entrada tenía el tamaño justo para que entrara una persona, me acerqué a ella, no pude ver nada en su interior, los gritos seguían sonando con la misma intensidad que cuando estaba en el camión. Era demasiado raro, pensé que aquel hombre quizás se había desplazado más hacia las profundidades de la cueva. Me quedé pensando unos segundos. Miré el camión a lo lejos, luego miré la cueva, miré el camión por última vez y finalmente me decidí a entrar. Encendí mi mechero, lo llevaba encima a pesar de que no fumo por si me encuentro en una situación como esta. Entré a la cueva. El mechero iluminaba las paredes con una tenue luz naranja, al entrar me di cuenta de algo más. Desde el instante que entré en la cueva los gritos cesaron, aquello podía significar que a la persona en problemas no le quedaba mucho tiempo, o incluso que ya era demasiado tarde. Aquel hecho también me perturbó, el sonido había cesado súbitamente. Como si fuese una grabación que hubiera terminado. Seguí avanzando.
La cueva cada vez se hacía más estrecha, tenía que tener cuidado con no golpear el techo con la cabeza. Llegué a una bifurcación, aquello no era buena señal, si la cueva continuaba dividiéndose podía llegar a un punto en el que me perdería. Me decidí por ir a la derecha, súbitamente, después de avanzar unos metros, un sonido comenzó a retumbar en la cueva. Eran llantos. Sonaban como si la persona que los producía estuviera allí mismo conmigo. La cueva giraba 90 grados a la derecha. Me tragué el miedo y seguí avanzando. Giré la esquina, al girar los lloros cesaron, la cueva terminaba allí. Había una estancia sin salida llena de escombros. Justo en el medio vi algo. Era algo negro sobre el suelo en el medio de la sala. Aquel objeto negro comenzó a moverse. De debajo de él surgieron unas extremidades esqueléticas. Esa cosa comenzó a reptar hacia mí con una rapidez impropia de un hombre. Me giré y comencé a correr en dirección a la salida. Por lo poco que pude ver antes de salir corriendo, aquella cosa era como una persona con una túnica negra, pero se movía como un animal. No le pude ver la cara, la túnica tenía una capucha que le cubría toda la cabeza. Recorrí los túneles de la cueva lo más rápido que pude, golpeándome con las paredes y techo, pero en el momento no me importó. Escuchaba el sonido que hacía esa cosa al gatear tras de mí. Hubo momentos en los que pensé que me alcanzaría, debía estar a menos de 1 metro. Mientras me perseguía empezó a emitir distintos sonidos que se superponían unos con otros, gritos, risas, voces de distintas personas hablando, todos producidas por esa cosa. Ahora tenía claro que aquel ser era el que me había traído hasta el interior de la cueva. Conseguí llegar a la salida con aquella cosa en los talones. En ese punto tenía claro que no iba a poder dejar atrás aquello. Me giré dispuesto a confrontarlo, pero nada salió de la cueva. Retrocedí mirando a la entrada hasta que estuve suficientemente lejos, después empecé a trotar hacia la carretera. A medio camino me detuve, estaba exhausto, no me había dado cuenta pero me estaba cayendo sangre por el lateral de la cara y me dolía todo el cuerpo por todas las veces que me había golpeado la cabeza y el resto de extremidades contra las paredes de la cueva. Seguí caminando sin dejar de mirar atrás. Me tropecé varias veces en el camino, pero no me importaron las magulladuras y los cortes. Me relajé un poco cuando entré dentro del rango de las luces del camión. Justo antes de llegar sentí algo, la misma sensación de antes de no estar solo. Cuando miré a mi alrededor volví a ver aquellas siluetas negras con forma humana, todas mirando hacia mí, cada una con una posición distinta, pero todas tenían algo en común. Las posiciones que tenían eran de gente sobresaltada, o siendo perseguida, o agonizante. De repente giraron el cuello hacia mí, cobraron vida y empezaron a correr en mi dirección. Salí corriendo hacia el camión con aquellas figuras en mi espalda. No hacían ruido al correr. Cuando me acerqué lo suficiente al camión me di cuenta de algo. Aquellas figuras oscuras no se acercaban a la luz, vi a una de ellas detenerse en seco antes de pisar una parte del suelo que estaba iluminada. Probablemente esa fue la razón por la que no me atraparon. Entré en el camión cerrando la puerta detrás de mí. Mientras intentaba arrancar el motor noté que toda la zona no iluminada alrededor del camión estaba repleta de aquellas sombras ahora inmóviles de nuevo en sus respectivas posiciones. Giré la llave por 4ª vez y esta vez el motor arrancó. Pisé al máximo el acelerador dispuesto a llevarme por delante las figuras que estaban delante del camión, pero según la luz las iba alumbrando desaparecían. Seguí pisándole a fondo hasta que dejé una buena distancia de por medio, después reduje la velocidad y me tomé un momento para calmarme. No sabía qué era lo que acababa de pasar, nunca había creído en lo sobrenatural, pero lo había tenido ante mis ojos. Había estado a punto de ser víctima de ello. Manejé hasta una estación de servicio que estaba a 1 hora. Dejé el camión aparcado en el aparcamiento trasero y entré rápidamente en la tienda. No le conté nada al encargado, pero creo que él notó al instante que algo no andaba bien conmigo. Me preguntó si necesitaba algo. Yo le dije que solo comer y descansar un poco. Me senté en una de las mesas y empecé a comer lo que le había pedido al encargado. Al final me quedé dormido sobre la mesa. No me acuerdo cuánto tiempo pasó, pero no debió ser demasiado porque cuando desperté seguía siendo de noche. No desperté sin motivo.
Fui despertado por el sonido de la campana de la puerta, levanté la cabeza y vi a una mujer que hablaba con el encargado. No escuché lo que hablaban, pero parecía que no se ponían de acuerdo con algo. La mujer se alejó del mostrador y se puso a curiosear por las estanterías de la tienda. Estuvo ahí durante bastantes minutos, más que queriendo comprar parecía que esperaba algo. Noté también que la mujer me miraba bastante, con una mirada inquisitiva, pero no le di importancia. Una simple confrontación visual no era nada comparado con lo que había visto esa noche y además estaba muy cansado. Volví a dormirme. Cuando me desperté por segunda vez pegué un bote en la silla, al levantar la cabeza vi a la mujer sentada justo enfrente de mí, llevaba ropa de senderismo y una mochila más grande que su propio cuerpo. Miré por encima de su hombro y no vi al encargado en el mostrador. Le pregunté que dónde estaba y me dijo que había salido fuera a hacer una cosa donde los surtidores de gasolina. Aquello no me pareció normal, por lo general en este tipo de tiendas el encargado no debe perder de vista a los clientes y menos dejarlos solos en ella. Me preguntó si haría algo por ella. Le pregunté qué quería. Me dijo que si le ayudaría con una cosa de su motocicleta y que necesitaba a otra persona. Le pregunté qué era esa cosa en concreto, y ella me dijo que lo único que debía hacer yo era levantar la rueda trasera de la moto. En ese punto yo ya iba con pies de plomo, pero no noté nada raro en ella, así que salí tras ella. Me dijo que la moto estaba en el parking trasero, ella dobló la esquina para llegar hasta allí, yo iba a cruzar, pero desde donde estaba en ese momento podía ver los surtidores de gasolina. No había nadie allí, empecé a sospechar algo y a asustarme de nuevo. La mujer me llamaba desde detrás de la esquina. Sabía que algo no andaba bien. Asomé la cabeza y lo vi. Detrás de la esquina, esperándome estaba aquella mujer, pero su aspecto no era el mismo. Su cuerpo y ropa eran de un color totalmente negro. Más que ser negros, absorbían la luz. Era una de aquellas siluetas oscuras de antes. Intentó alcanzarme con el brazo, pero por suerte yo no estaba lo suficientemente cerca. Corrí hacia dentro de la tienda gritando, miré detrás del mostrador y encontré al encargado. Estaba muerto con la piel pálida y los ojos en blanco. La sombra llegó a la puerta. Empezó a empujar la puerta con la mano. No tenía manera de huir. Fue entonces cuando las primeras luces del día aparecieron en el horizonte. Al impactar los rayos con el espectro, este se desintegró emitiendo un alarido monstruoso. No quise saber nada, me monté en el camión y me largué de allí. Actualmente intento evitar esa ruta siempre que puedo y conduzco casi siempre de día. No he recibido ninguna información referente a la muerte del encargado de la tienda, al parecer no se encontró el cuerpo y se le dio por desaparecido. No dejo de pensar en que si aquella cosa me hubiera alcanzado en esa cueva, ahora mismo sería uno de esos espectros y serviría como herramienta para hacer que más desdichados corran la misma suerte. Me pregunto cuántas personas habrán perdido la vida en esa cueva, cuántas no tuvieron la misma suerte que yo.